Muy buenas, mi nombre es Lady Karina Perpiñán Reyes, soy ingeniera ambiental, especialista en salud ocupacional y el día de hoy les voy a hablar acerca de la gestión interna de los residuos peligrosos. Para ello es necesario conocer cómo se clasifican estos residuos, dentro de los cuales tenemos riesgos biológicos, biosanitarios, cortopunzantes, anamapatológicos, animales, riesgo químico, fármacos, citotóxicos, metales, reactivos, contenedores presurizados, aceites usados, hilos radioactivos. También es importante que dentro de la empresa donde vamos a hacer el respectivo manejo interno de los residuos peligrosos, se tenga la clasificación de código de colores de los RESPEL. En cuanto al procedimiento del manejo interno del RESPEL tenemos recolección en el punto de generación, movilización interna, acondicionamiento de los residuos, almacenamiento, medidas de entrega al transportador. De igual forma, se deben cumplir unas condiciones de manipulación del RESPEL por parte del personal encargado de hacer su respectiva recolección. Se debe conocer y manejar la información de las hojas de seguridad relacionada con las condiciones de manipulación, almacenamiento y disposición. Esta información debe relacionarse con las características químicas de los residuos. En la manipulación de residuos peligrosos, se debe mantener de manera constante el uso de los elementos de protección individual por parte del personal encargado. Esto incluye pesaje, manipulación, trasvasado, embalado, carga y transporte dentro y fuera del lugar de almacenamiento. Entre los elementos de protección individual se debe contar con protección ocular, guantes resistentes a químicos, botas o cubiertas resistentes a químicos, máscaras con purificadores, trajes de protección. Se debe mantener continuamente capacitado al personal para que realice una operación segura y correcta de los RESPEL. Las personas que manipulen los RESPEL deben lavarse y cambiarse de indumentaria antes de ingerir alimentos. El personal debe ser capaz de identificar los riesgos relacionados con la manipulación, almacenamiento y transporte de los residuos. Se deberá mantener etiquetados los residuos peligrosos en el almacén. Los contenedores a los que aplique deben permanecer herméticamente cerrados. Los contenedores de los RESPEL deben ser continuamente inspeccionados para verificar el límite de su capacidad. En caso de sucederse un derrame de RESPEL, se debe airear el área y contener la expansión del derrame a través de la construcción manual de un dique. En caso de derrames pequeños o goteos, se debe colocar recipientes para recolectar el residuo. Dentro de la recolección en el punto de generación, tenemos el almacenamiento primario, donde se genera y segrega el residuo. Estos tanques están debidamente rotulados según el decreto 1609 del 2002, los cuales deben estar debidamente rotulados y etiquetados según la norma técnica NTC 1692. Los residuos no deberán identificarse en el momento en el que el gestor hace el retiro de ellos. Deben utilizarse etiquetas de riesgo en envases y embalajes. Identificación del residuo, datos del generador, código de identificación del residuo y riesgos que representen el residuo. Tamaño de la etiqueta 10 por 10 centímetros y estar fijado sobre el envase o el contenedor. Los envases y embalajes deben ser rotulados y etiquetados de forma clara, legible e indeleble. El etiquetado debe identificar el residuo, tipo de peligro, alertas al manejo, transporte, las medidas de precaución y prohibiciones.
En el almacenamiento secundario, el residuo es recolectado por el personal de limpieza y desinfección durante la movilización interna de estos. Se deberán diseñar rutas de recolección interna de los residuos según distribución de los puntos de generación y cubrir la totalidad de la organización. Las rutas se deben establecer haciendo uso de los planos de la edificación. Se deben establecer zonas de desplazamiento para permitir la recolección de los residuos peligrosos, bien sea de forma manual o con montacargas. La frecuencia de recolección interna dependerá de la capacidad de almacenamiento, el tipo de residuo generado y la frecuencia de recolección de la empresa gestora contratada. Se deben establecer horarios y frecuencias de recolección en donde se pueda identificar en cada punto el número y capacidad de los recipientes donde se ubican los residuos y el tipo de residuo generado según el rótulo de los contenedores. Se deberá emplear siempre los elementos de protección individual para la recolección de los RESPEL. Estos deben ser de uso y exclusivo para este fin, donde luego serán llevados al almacenamiento terciario o almacenamiento temporal. Para almacenar temporalmente los RESPEL, la organización deberá realizar un acondicionamiento. El acondicionamiento será la preparación de un área de la organización para almacenar temporalmente los RESPEL generados dentro de ella, antes de ser entregados al gestor interno. Un lugar acondicionado debe cumplir con condiciones que garanticen seguridad y disminuyan el riesgo durante el almacenamiento. Estos lugares de acondicionamiento deben tener unas condiciones especiales. Deberán estar ubicados en un lugar de fácil acceso para facilitar el transporte de los RESPEL. El piso debe ser libre de grietas y resistentes a los residuos que se almacenan. Debe tener un dique o muro de contención para proteger en caso de derrames. Deberá poseer señalización de acuerdo a los residuos almacenados en lugares limpios de mantener aseado y organizado. Debe tener accesibilidad a la matriz de compatibilidad de los residuos peligrosos para poder ubicarlos de forma segura. Los residuos se deben ubicar cuidadosamente para evitar roturas, derrames e incidentes según las características de peligrosidad y compatibilidad de los residuos. Los residuos almacenados se deben agrupar según riesgos comunes y mantener alejados los incompatibles. Se deben aislar los residuos con características especiales como los tóxicos, cancerígenos o explosivos. Se deberá registrar la entrada al depósito de una planilla de ingreso, fecha, peso, nombre. Deberá ubicarse un extintor cerca del depósito. Medidas de entrega al transportador. Se deberán tener en cuenta algunas de las siguientes medidas. Las condiciones técnicas y de manipulación en el sitio de almacenamiento de los residuos peligrosos. El tipo de residuo y cantidad que se generan y se encuentran almacenados. Fecha de ingreso y egreso al sitio de almacenamiento de cada tipo de residuo peligroso. Las medidas ambientales que se deben mantener para llevar a cabo el almacenamiento de los residuos peligrosos. Los responsables y las funciones relacionadas con el manejo de los RESPEL. Detalles de las actividades relacionadas con el manejo de los residuos peligrosos en cada una de las cargas.